Plantaba Dios su tienda en nuestro suelo y nosotros soñamos con su vuelta. Queremos la llegada de su reino. Santa María, mantén el ritmo. Excelente. Mire qué coro más bonito, ¿verdad? Que le hemos cantado a la Santísima Virgen María, que es nuestra esperanza. Quisiera iniciar la reflexión de esta noche y lo que vamos también a compartir a nivel de formación, porque siempre también es parte, ¿verdad?, de nuestra vida espiritual y como decíamos ahora en la homilía, el ir creciendo juntos en nuestro encuentro con el Señor. Tal vez la reflexión que parta de esta imagen que les presento y que tal vez ahí podríamos nosotros de una forma gráfica poder comprender lo que es el Adviento y la importancia de María también en el Adviento y en estas 4 semanas que vamos a recorrer para encontrarnos con el Señor. Y justamente, ¿qué es lo que tenemos ahí, hermanos? 2 manos, muy bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Las 2 manos son iguales? No. Hay una mano de un bebé, exactamente, vean, los deditos, porque vean, esta mano es mucho más grande, que está agarrado justamente de un dedito, de un dedo del papá o de la mamá, ¿verdad? Ustedes han visto que los bebés, ¿verdad?, recién nacidos, ¿verdad?, como por instinto, podríamos decir, amarran, ¿verdad? Entonces le ponen la manita ahí, ¿verdad? ¿Para qué será? Digámoslo así. Bueno, los médicos dirán, o los pediatras dirán ahí, ¿verdad?, su resultado, ¿verdad?, científico. Pero tal vez la imagen quisiera que nos veamos nosotros como esa manita y agarrarnos así de Dios. Un bebé sabe que su papá o su mamá lo va a cuidar. No le interesa si está lloviendo, si no hace frío. De alguna manera el papá o la mamá tendrá que resolver. Tiene la esperanza de que el papá o la mamá lo cuide. Se siente protegido y por eso sabe que tomándose de la mano se va a sentir fortalecido, se va a sentir acompañado, se va a sentir lleno de esperanza. Pues justamente el Adviento es este esfuerzo de que nosotros con humildad nos reconozcamos necesitados de Dios. Es un tiempo tan fuerte el Adviento como la Cuaresma. A veces le damos como mucha fuerza a la Cuaresma, claro, por supuesto, porque son más y más semanas, son 40 días, pero el Adviento, aunque es un tiempo entre comillas relativamente corto, es muy fuerte, porque el Adviento nos impulsa justamente a tener esta actitud. Yo necesito de Dios. El capítulo 15 de San Juan dice Jesús: permanezcan unidos a mí, porque sin mí ustedes no pueden hacer nada. Así lo dice el capítulo 15 de San Juan. No somos autosuficientes y necesitamos de Jesús. Obviamente el centro del año litúrgico, y esto se los podrá decir el Padre Cristian con mucho más propiedad, el centro del año litúrgico es Jesucristo, como lo vemos aquí en esta otra pantallita, ¿verdad?, que es el año litúrgico. Por eso les decía al inicio, ¿verdad?, ahora en la misa, cuáles eran los propósitos, ¿verdad? En la basílica que ahorita estoy nombrado ahí, el sábado que me tocó la misa de 4, yo le dije a la gente: ¡Feliz Año Nuevo! Y la gente se me quedó como: ¿qué le pasa al padre? Pero otras personas sí me dijeron: Padre, feliz Año Nuevo. Ahí se escucharon unas voces. Claro, porque estamos iniciando una nueva experiencia. Vean que inicia justamente con el Adviento, que son 4 semanas muy intensas y que va a ir avanzando por la Navidad, una parte del tiempo ordinario, la Cuaresma, y aquí el punto neurálgico que es la vigilia pascual y los 50 días de la Pascua, y sigue el tiempo ordinario hasta la celebración de Cristo Rey. Pero vean que no es un círculo cerrado,
sino que es como una espiral, ¿verdad? Si usted tuviera una espiral ahorita aquí, ¿verdad? Va haciendo ahí como una circunferencia, pero no cierra, sino que va más arriba, y va más arriba, como un resorte, ¿verdad? Va más arriba. Eso, así tiene que ser nuestra vida de fe. Este Adviento, por lo tanto, no puede ser como el del año pasado. Yo tengo que estar en una posición de crecimiento espiritual más arriba, en ese sentido, crecer más, no al contrario, como más bien a comparación del año pasado, más bien voy para abajo. No, sino que el Adviento nos va a empujar a una nueva experiencia donde Cristo el Señor Jesús, es siempre el centro. Y por eso el Adviento es interesante, porque a pesar de que son 4 semanas, el Adviento tiene 2 momentos muy interesantes, muy importantes, donde se centra su atención. Veamos la primera imagen, los que están de cerca o pueden ver esta primera imagen. ¿Qué es esa primera imagen? ¿Quién está por aquí? El Señor Jesús, ¿verdad? ¿Y a dónde estaba ubicado? Entre nubes, rodeado de ángeles. Aquí están todos los demás, ¿verdad? Todos los vivientes, la creación. ¿Qué será esa primera imagen? Lo que hablábamos ahora en la misa. ¿Quién tiene la fecha de ese momento? Es la segunda venida del Señor. ¿Cuándo será? ¿No saben? Para apuntarlo en la agenda, para tener la fecha y la hora. Porque cuando ya Jesús venga, pues esperamos que nos encuentre preparados. No sabemos. Y esta obviamente está fácil, ¿verdad? La primera venida de Jesús. La segunda venida, que no sabemos, que vendrá con toda su gloria y nos participará también de esa gloria y resucitaremos con Él en la segunda venida, y la primera venida que fue en nuestra carne mortal. El Adviento contempla esos 2 momentos, como lo vemos aquí. Es un tiempo de preparación, sí, para la Navidad, donde se conmemora la primera venida del Señor. Claro, lo vamos a ver en la segunda parte, pero también es el tiempo donde estamos a la expectativa de la segunda venida del Señor al final de los tiempos. Por eso el Adviento nos tiene que preparar, tiene que mantenernos alertas, vigilantes, tiene que ayudarnos justamente a encontrarnos con Jesús. El Adviento entonces está dividido en esas 2 partes. Y aquí me voy hasta donde está el relojito, me voy a brincar esa imagen porque ya lo voy a dar más adelante. El color morado es el color, ¿verdad?, que identifica este tiempo, 4 semanas con 4 domingos, y siempre comienza el domingo más cercano al 30 de noviembre. ¿Y el tiempo del Adviento cuándo termina? El 24 de diciembre. Padre, pero el 24 ya no es Navidad. El 25, ya el 24 en la vigilia, ¿verdad?, en la noche. Pero el 24 de diciembre es el último día del Adviento. Y por eso hay que vivirlo a plenitud. Por supuesto que estamos en un ambiente donde todo ya es Navidad, ¿verdad? Y está bien, y puede ser que ya arreglamos la casa, nuestras casas, ¿verdad? Puede ser. Bueno, pero a nivel litúrgico y a nivel de nuestra preparación, ¿verdad?, este tiempo tan corto es un reto para nosotros, porque afuera todo es Navidad, pero estamos en el Adviento y hay que vivirlo para encontrarnos con Cristo realmente. Entonces, inició el domingo, estamos en la primera semana y terminará el 24 de diciembre, si Dios lo permite, por la tarde aproximadamente. Algo importante para este tiempo, y ya luego, después de esto, vamos a entrar ya a la figura de la Santísima Virgen María, pero es que hay que repasar esto
para conocer y saber por qué María es fundamental siempre, pero en el tiempo del Adviento es una figura muy importante. Pero para eso hay que saber ubicarnos en el tema del Adviento. El Adviento se divide en dos partes. La primera parte es la que estamos viviendo. Quienes han participado en la Eucaristía o participaron hoy, ¿se habló, por ejemplo, de la Anunciación a María? No. ¿Se habló de que María fue a visitar a su pariente Isabel? No. Ni lo vamos a escuchar todavía. Todavía no. Lo vamos a escuchar, pero todavía no. La primera parte del Adviento es donde le pedimos al Señor, así, apasionadamente y urgentemente, que venga por segunda vez. Por eso los cantos que hacemos, ¿verdad? Que venga, Señor, que llueva de lo alto, etcétera, es pensando en la venida de Jesús por segunda vez. Por eso la palabra de estos primeros días, desde el primer domingo del Adviento, inclusive hasta el 16 de diciembre, la mitad del mes de diciembre, va en esa línea. A eso se le llama el Adviento escatológico, es decir, a todo lo que se refiere al final de los tiempos. Y vamos a escuchar textos que a veces nos llaman la atención, ¿verdad? Las estrellas se caen, la luna se mueve, etcétera. Pero no es para llenarnos de miedo, es una forma del escritor sagrado para decirnos: cuando Cristo venga, toda la creación se va a estremecer frente a la presencia del Señor glorioso, y donde Él nos va a convidar de ese banquete que hablaba Isaías en la primera lectura de hoy. Es desear ardientemente que Jesús venga. La pregunta es: ¿nosotros deseamos que Jesús venga ya? Esa es la pregunta. Sí, en esta primera parte nos fijamos en la segunda venida, es tomar conciencia de este acontecimiento y prepararnos para ello, suplicándole que venga a nosotros y cumpla sus promesas. Pues deberíamos desear, ansiar que Cristo venga, porque es donde el Señor glorioso, el Rey, todo se va a recapitular en Él. Y si estamos preparados, es justamente para participar con Él de la eternidad. Y vamos a ser semejantes a Él, porque nuestros cuerpos van a resucitar como el de Cristo. Solamente una persona ya ha participado de esa gloria de esa manera. ¿Quién? María, que es primicia de lo que va a suceder con nosotros. A ella se le adelantó porque es modelo para nosotros de lo que Cristo quiere hacer en nosotros. Nosotros, nuestro destino no es el cementerio, porque aunque muramos humanamente hablando, nuestro cuerpo o nuestros restos mortales van a resucitar como el de Cristo. Aquí está enterrado el padre Carlos Meneses. Bueno, ahí están sus restos mortales. Va a resucitar. Va a resucitar como el de Cristo, por ejemplo. Todos vamos a resucitar. Imagínense lo grande que es hablar de la segunda venida. Los primeros 15 días, 16 días de este tiempo es ser conscientes de esto. Por eso les decía que el Adviento es un reto, porque en este tiempo el ambiente nos lleva en otra línea, ¿sí? Pero como cristianos vivamos el Adviento, preparémonos. Y la segunda parte se le llama el Adviento natalicio, que va del 17 de diciembre ¿al qué? Al 24, el día que termina el Adviento, al 24 de diciembre, donde fijamos nuestra mirada en la primera venida del Señor. Cuando le decimos ven Señor, estamos entrando también en esa dinámica de admirarnos, y lo que vamos a celebrar en Navidad, de admirarnos cómo Dios quiso hacerse uno como nosotros para salvarnos. Tomó la condición humana. Y esa es la segunda parte del Adviento, acompañando litúrgicamente a María y a José en su preparación para la venida del Emmanuel, lo que leímos en la primera en la oración inicial. El Emmanuel, Isaías 7:14,
Isaías tal vez no sabía quién era María de Nazaret, pero lo que se profetiza aquí, ese signo, se va a cumplir en Jesucristo, porque el Señor quiso justamente nacer de una mujer. Ahora sí, con estas características vamos a ir poco a poco entonces entrando a esa figura de la Santísima Madre en el Adviento, que es la que nos ayuda a vivir este tiempo. ¿Cómo yo voy a apasionarme pidiéndole a Jesús que venga por segunda vez? Pidámosle a ella, que para eso Jesús nos la dejó como madre. Esa es la misión de María, ser madre, madre de cada uno de nosotros. El Adviento entonces es un tiempo corto, pero es un tiempo intenso. Vean que ya se está acabando la primera semana. ¿Hoy qué es? Miércoles. La mitad de la primera semana se fue. Jueves, viernes y ya sábado por la tarde, segundo domingo. ¿Cómo vivimos la primera semana? Le hemos dicho todos los días: Señor, ven, ven por segunda vez. Te deseamos, Señor, te ansiamos. No lo sé. Justamente de eso se trata, pues una formación o una noche de meditación para que podamos entrar en esta dinámica. Es el tiempo de Cristo esperado desde ayer, o sea, desde siempre, hoy y para siempre. Lo que esperaron en el Antiguo Testamento, a Cristo el Mesías, y lo esperamos nosotros ahora en su segunda venida. Es el tiempo del primer anuncio de la salvación, Génesis 3:15. ¿Alguno sabe cuál es ese texto? Génesis 3:15. ¿Qué pasó en Génesis? Empezando nomás el Génesis, la creación del hombre y la mujer, Adán y Eva. ¿Y qué les pasó a ellos? Cayeron en el pecado, desobedecieron a Dios, se escondieron de Dios y todo terminó ahí. No. El Señor le habla a la serpiente y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿verdad? Entre tu prole y el prole de ella, y ella te aplastará la cabeza. Génesis 3:15, el primer anuncio de la salvación. Aunque normalmente, como en la medalla milagrosa hermosísima que tiene la catedral, vemos a María aplastando la serpiente, ¿verdad? El signo que tenemos que leer ahí es que de la descendencia de la mujer es quien va a aplastar la cabeza. Ahorita les voy a mostrar una imagen. ¿Quién es el descendiente de la mujer? María de Nazaret, Jesús. Y ya desde Génesis 3:15 se anuncia al inicio de la Sagrada Escritura que el pecado y la muerte y el mal, como siempre lo decimos, no tienen la última palabra. De la descendencia de la mujer va a venir aquel que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Eso es Adviento, hermanos. Por eso es un tiempo de esperanza, porque es el anuncio de esa victoria de salvación. Es la promesa también de la salvación de los creyentes, la figura de Abraham, nuestro primer padre en la fe, o nuestro padre en la fe en el Antiguo Testamento, y la fe de María, que es una fe perfecta, ¿verdad? En ese servicio único que María tiene en la historia de la salvación. También en el Adviento entramos en la promesa que se le hace a David. ¿Cuál es la promesa que se le hace a David? Que un descendiente de David va a reinar, ¿cuánto tiempo? Perpetuamente, para siempre. Cristo es el descendiente de David, ¿verdad? A María se le anuncia, ¿verdad? Que es descendiente de la casa de David para reinar para siempre. Su reino no va a tener fin. El Adviento nos hace consciente de esto. Y por supuesto lo que ya dijimos, Isaías 7:14, que fue la lectura que hicimos, el Emmanuel, el verdadero signo que se va a dar es que el mismo Dios se va a hacer cercano. El Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El Adviento es la celebración también de las promesas que se hacen, por ejemplo, en Miqueas 5:2, donde se habla de Belén, que se dice que de ahí va a salir el Mesías. Así será, justamente, Cristo el Señor nacerá en Belén,
aunque todo sucede en Nazaret, donde no se dice absolutamente nada en el Antiguo Testamento, porque Dios trabaja así. Es también el tiempo de la maternidad, y una maternidad extraordinaria, porque Dios va a intervenir. Sobre todo ya en la última parte del Adviento se va a hablar de esa intervención de Dios en esta mujer. Y también de la profecía sobre la hija de Sión, Sofonías 3, 14 y 17, donde se dice a Jerusalén: alégrate, alégrate, hija de Sión. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se le dice a María? Alégrate, llena de gracia. Por eso María queda impactada por ese saludo, porque ella, siendo judía, conoce las profecías mesiánicas. Y cuando el ángel le dice, alégrate, ¡pum!, inmediatamente, este es un anuncio del Mesías, sobre el Mesías. Ella, como judía, conoce, sabe de estas profecías. Por eso el saludo fue lo que a ella la conturbó, no la aparición de un ángel. Lo que a ella la pone inquieta es el saludo. Alégrate, Jaire en griego, alégrate. Inmediatamente ella va a las promesas que se hacen sobre el Mesías. Para entender cuál es el papel de María en el Adviento, este hombre es impresionante. ¿Quién es él? San Pablo VI. Exacto. Este hombre, gracias a Dios, lo hicieron santo, porque este hombre amó profundamente a la iglesia y sufrió muchísimo por la iglesia. Y a él le tocó concluir el Vaticano II, y después del Vaticano II vino una experiencia muy fuerte para la iglesia, ¿verdad? Fue un cambio muy fuerte, y sobre todo en el tema sobre María, a él le tocó comenzar a reavivar el amor a María, porque se entró como en un enfriamiento sobre María, sobre la devoción, sobre la espiritualidad, sobre la teología sobre María, y por eso él escribió, después del Vaticano II, muchos documentos sobre María, sobre todo Marialis Cultus, que ojalá lo podamos leer, que fue escrito el 2 de febrero de 1974, podríamos decir, hace ratillo ya de ese documento, pero sigue siendo muy actual, porque Pablo VI va a explicar cuál es el lugar de María y el culto que le debemos a María como Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Y entonces en Marialis Cultus nos habla sobre este tiempo que estamos viviendo. Dice así: durante el Adviento, la liturgia recuerda frecuentemente a la Santísima Virgen María. Ya lo vamos a ver. Por ejemplo, aparte de la solemnidad del 8 de diciembre, ¿verdad?, que es parte de la primera parte del Adviento, también el 12 de diciembre, que celebramos a Santa María de Guadalupe, dentro de la primera parte del Adviento, nos prepara radicalmente a la venida del Salvador y el feliz anuncio de la Iglesia sin mancha ni arruga, y sobre todo en la segunda parte del Adviento, del 17 al 24 de diciembre. Ven que yo no les estaba mintiendo. Ven que es cierto que la segunda parte del Adviento es del 17 al 24, sobre todo el domingo anterior a la Navidad, en que entonces se hacen resonar las antiguas voces proféticas sobre la Virgen María y el Mesías, ¿verdad?, y los textos del Evangelio relativos al nacimiento inminente de Cristo y de Juan el Bautista, que es el precursor, el que le prepara el camino al Señor, ¿verdad? Entonces vean qué importante, porque Pablo VI ya nos ubica a la Virgen en el Adviento, y además Pablo VI agrega: de este modo los fieles que viven con la liturgia el espíritu del Adviento, al considerar el inefable amor con el que la Virgen Madre esperó al Hijo, se sentirán animados a tomarla como modelo y a prepararse vigilantes en la oración, jubilosos en la esperanza, para salir al encuentro del Señor Salvador que viene. Nada más aquí yo quiero resaltar lo que está ahí subrayado, hermanos, que es muy importante.
El amor con que la Virgen esperó, el amor con que la Virgen esperó a su Hijo, esa es nuestra actitud, una actitud de espera. A estar vigilantes, eso es lo que el domingo la palabra nos dijo. Estén velando, estén en vigilia, en la oración, jubilosos en la alabanza, el estar llenos de esperanza, para salir ¿a qué? Al encuentro del Salvador que viene, al encuentro del Señor que se acerca. Preguntémonos, ¿yo estoy esperando a Jesús? ¿Estoy vigilante? ¿Estoy jubiloso? ¿Quiero salir al encuentro del Señor? La Virgen nos ayuda exactamente a esto. Y demos un paso más. ¿Está claro por el momento, sí? Qué dicha, porque les voy a hacer preguntas al final. No, mentira. Bueno, puede ser. A ver si es cierto. No, mentira. Vean, hay 3 momentos muy interesantes con unas características que les voy a presentar aquí de María en el Adviento. Vean que ya sabemos que es Adviento y toda la tarea que hay que hacer en este tiempo. Entonces, ¿cómo lo hago? Para eso Jesús nos dejó a María. Para eso es que ella nos enseña. Ella es maestra para la iglesia también. ¿Cuáles actitudes? Lo que Pablo VI también nos hablaba, actitudes en María, el amor y la esperanza, estas virtudes teologales. Lo que Pablo VI nos decía, vigilante en la oración, jubilosa en la alabanza y salir al encuentro del Señor. Es como la hoja de ruta, como el mapa, como el Waze, como el Google Maps, para ver por dónde hacemos para encontrarnos con Jesús. Bueno, vamos en la vía del amor y la esperanza, luego doblamos por donde está vigilante en la oración, luego agarramos una recta que se llama jubilosa en la esperanza y ya llegamos a la meta, a encontrarnos con el Mesías. ¿Ven? Esto nos ayuda a María en este tiempo, con 3 hechos salvíficos que meditamos en el Adviento. 3 momentos importantes, fundamentales. Gracias, Padre. 3 momentos fundamentales que María nos enseña y que la liturgia del Adviento también nos enseña. Tenemos por acá la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, la Anunciación y la Encarnación, como ya lo vamos a ver, no lo celebramos estrictamente como solemnidad en el Adviento, pero sí contemplamos el misterio en este tiempo, y la Visitación de la Virgen, que también no la celebramos en el Adviento estrictamente, pero sí con un acontecimiento, el 12 de diciembre. María que visita. Entonces, la Inmaculada Concepción. ¿Qué es la Inmaculada Concepción? Cristo el Señor es el único Redentor. Cristo el Señor es el Salvador. Cristo el Señor nació de María para salvarnos, para redimirnos. Pero la acción salvífica de Cristo alcanza, traspasa el tiempo, y el mismo Jesús, de una forma anticipada, redime a su madre. Eso es la Inmaculada. Es decir, por los méritos de Cristo Redentor, el pecado original no toca a María. No por obra de ella, sino por obra de su Hijo, el Redentor. El misterio de la Inmaculada, que celebraremos el 8 de diciembre, es la acción salvífica de Cristo de una forma anticipada. En teología, en Mariología se le llama redención preservativa. Es decir, la eficacia del acto redentor de Cristo actúa ya en María, aquella que le va a dar carne y sangre al mismo Dios. No pudo haber sido tocada por el mal, es decir, no pudo haber contraído el pecado original.
Cristo, el Señor, la redime de una forma anticipada en el momento de la concepción, cuando fue concebida por sus padres, por los méritos de su Hijo Jesús, que tiempos después será en la cruz que va a llevar a cabo este acto redentor. Pero la acción y la eficacia de la redención no es desde que Cristo muere en adelante, abarca todo el tiempo. Es la fuerza. De ahí se cumple el protoevangelio, que ya sabemos cuál es. El primer anuncio, eso significa protoevangelio, el primer anuncio de la salvación, donde el mal no va a tener la última palabra y el mal no va a tocar a esta mujer. Y ahorita se los muestro con una imagen. Porque ella la llena de gracia y la acción del Espíritu actúa en ella. En María se volvió a abrir el paraíso que Eva nos había cerrado por su desobediencia. Aquella mujer en el Antiguo Testamento, María en el Nuevo Testamento nos abre las puertas, porque gracias a su sí, el Redentor, el Salvador, asumió la condición humana para salvarnos. Es la preparación inmediata y radical del nacimiento del Mesías. Como lo dice un prefacio, has preparado una digna morada para tu Hijo, y es ella el definitivo diseño de la iglesia esposa. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que Cristo quiere? Que seamos inmaculados también. ¿Cuándo se nos quitó a nosotros el pecado original? En el bautismo. Exacto. En el bautismo. A María, Cristo la exime, la redime del pecado original en la concepción. A nosotros en el bautismo. Ya no hay pecado original. Somos lavados, hechos criaturas nuevas. María es modelo y es todo lo que Cristo quiere en nosotros. ¿Cristo quiere en nosotros el mal y el pecado en nuestro corazón? Obviamente que no. Para eso nos ha dejado el sacramento de la reconciliación. Para eso nos ha dejado ganar la indulgencia plenaria en este jubileo. Para que podamos ir al cielo. Un jubileo que ya está terminando, por cierto. Que ya estamos en la recta final. ¿Cuánto aprovechamos el jubileo? ¿Cuántas indulgencias podemos ganar para nosotros o por algún difunto? Es lo que Cristo quiere, que también nosotros podamos también no dejar que el mal toque nuestra vida. Esta imagen que ven acá, a mi modo de ver, es una imagen de la Inmaculada Concepción. Para mí es teológicamente la más cercana al dogma de la Inmaculada, porque normalmente no la presentan, ¿verdad?, como una asunción, ¿verdad?, como la Virgen de la Asunción entre nubes. Pero la Inmaculada, esta es muy interesante, porque ¿quién es el autor de que María no hubiera contraído el pecado original? ¿Ella o Cristo? Cristo. El autor de la Inmaculada es el Señor, que haciéndose hombre de María la Virgen, tomando la condición humana, gracias al acto redentor de la cruz, vean la cruz, es como una lanza, ¿verdad? Gracias al acto redentor, por eso Cristo tiene la mano izquierda, tiene la cruz. Gracias al acto redentor de Cristo, María no contrae el pecado original. Pero para que nosotros también participemos, seamos redimidos por Cristo, ella colaboró. Por eso ella tiene también la manita en la lanza, que es una cruz. Colabora en la obra redentora de Jesucristo, donde por medio de la acción salvadora de Jesús, vean quién está aplastando la cabeza a la serpiente. ¿Quién? Veamos bien, ¿quién está aplastando la cabeza a la serpiente? Es la espada, es la lanza, que es la cruz. De la descendencia de la mujer aplastará la cabeza. Y María colabora en la obra redentora de Cristo, porque Él es el Redentor
Él es el Salvador. Por eso el Vaticano II la llama a ella asociada, cooperadora, colaboradora en la obra redentora de Jesús. El título corredentora, aquí abro un paréntesis, que ahora ha salido como más a la luz con el documento de esta nota doctrinal, que para otro momento podríamos comentarlo un poquitito como formación. Es un título, brevemente, lo que dice la nota doctrinal, que apareció hasta el siglo XV, o sea, desde el año 1600 hasta ese momento comienza a aparecer para corregir otro título que no era tan correcto, que en algún momento en el siglo X le llamaron a María Redentora. Y eso, ya cuando se analizó teológicamente, no era correcto, porque el único Redentor es Cristo. Entonces, en el siglo XV le agregaron la partícula, el prefijo co, para dar a entender que ella coopera. Por supuesto que ella coopera, le da la carne y la sangre al Señor, la misma carne y la sangre que Él va a ir a dar su vida en la cruz. Por supuesto, la tomó de María, se hizo hombre, se encarnó de María la Virgen. Por eso se le comenzó a llamar así. Pero en la primera parte del siglo XX, la comprensión del término comenzó a variar. Algunos la comprendían perfectamente como cooperadora, otros no, pero es que María también nos redime con Jesús, así la llamaban, y por eso le decimos corredentora. No, otros decían, pues sí, pero también es colaboradora. Bueno, al final habían formas diferentes de entender el título. ¿Cuál es el título que María se dice a sí misma? Esta es una muy buena pregunta. Ah, excelente, muy bien. ¿Esclava? ¿Sierva? Exacto. Cuando María responde, hágase en mí según tu palabra, aquí está la esclava. El único título que ella se dijo para sí misma. Ella nada más se dijo, yo ya no me pertenezco, le pertenezco a Jesús, le pertenezco a Dios. Ese es el único título que ella se puso. A sí misma, servidora. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque Dios ha mirado la humillación de su esclava. Y la iglesia la llama Madre de Dios, y títulos hermosísimos, Estrella del Mar a la Señora del Carmen, ¿verdad? O la Negrita, títulos de amor a la Virgen. Hay algunos títulos con respecto a la obra redentora de Jesús que entonces hay que precisar para que no se caiga en confusiones, en los que simplemente se ha presentado. Por eso, y ya para cerrar el paréntesis, en la nota doctrinal que ha salido, que es acceso para todos, hay que leerla. No se queden con el Instagram, con las discusiones en el YouTube o en el TikTok, donde el padre tal dice una cosa y el otro padre le responde. No hacemos bien muchas veces los padres en eso, porque hay que ir a leer el documento para no confundir al pueblo de Dios. No le estamos quitando nada a María, al contrario, esta nota es preciosísima, porque se está precisando muy bien cuál es el papel de María en la vida de la iglesia. Ella, la Madre de Dios, la colaboradora en la obra redentora y Madre de cada uno de nosotros. Y ella nos repite, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Punto, punto. Entonces, no entrar, esos sí son engaños del mal, ¿verdad? Esos sí son engaños del mal. Confundir, dividir y ponernos en esto cuando María al final nos abraza a todos. Y al final, ¿qué es lo último que María dice en el Evangelio, capítulo 2 de San Juan? ¿Cuál es? Hagan lo que Él les diga. La verdadera espiritualidad mariana, la verdadera devoción mariana, siempre parte y llega a Jesús. María nunca va a quedarse en ella, siempre nos va a llevar a Jesús. Una mariología, una espiritualidad mariana que no esté centrada en Cristo, no se refiere nada a la Madre de Dios. Es cualquier cosa menos una espiritualidad mariana.
Entonces vean que es lo que la iglesia siempre ha dicho. No caigamos en esas redes que confunden, cuidado. Para eso, vamos al documento, leámoslo. Y las notas. Y de hecho, vean, son 80 numerales. Y solo 6 hablan de la corredención nada más. Y solo eso se habla. Apenas 6 números de 80 de bellezas que hablan de María ese documento. Cierro el paréntesis. Vamos a la otra porque esto ya lo expliqué. Entonces el primer paso en el Adviento, Cristo el Señor nos presenta a María, que es inmaculada, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, y en el Adviento la celebramos. La Anunciación, que el acontecimiento ciertamente la celebramos el 25 de marzo, ya ahorita 9 meses, ¿verdad? 9 meses atrás fue 25 de marzo casi. Aunque se celebra el 25 de marzo, en el Adviento entramos en el misterio de la encarnación. Entramos en el misterio de Cristo que se hace hombre. En Lucas 1, 26, 38, a María, imagínense la forma como Dios llama a María por medio del ángel es llena de gracia. Ese es el nombre que recibe de parte de Dios por medio del ángel. Llena de gracia, la que está plenificada por la gracia. María es la mujer nueva, la verdadera Eva, porque María fue obediente, dócil para escuchar la palabra, humilde. María no va a entrar en pleito sobre un título porque ella es humilde. Ella nada más nos hace presentar a Jesús, nos presenta a Cristo, porque es obediente a la palabra de Él. Es la Virgen del fiat, del hágase. El autor es el Señor. La Virgen fecunda, la Virgen de la esperanza activa, la Virgen del silencio, la Virgen de la escucha. Ella es la esclava del Señor. En el Adviento es muy importante, al profundizar en el misterio de la encarnación, el tema también en el Adviento de silenciarnos para escuchar, ¿verdad? Aquí, la escucha de la palabra, es silenciarnos para escuchar a Cristo. Este icono nos va a ayudar un poquitito a comprender el tema del silencio en el Adviento. Como les digo, hay muchas voces afuera, pero en este tiempo de Adviento que es tan pequeñito, hay que detenerse. Este icono es la Virgen del Silencio. Véanla aquí más cerquita. María está indicándonos, ¿verdad? De una forma así tierna, pero directa, que hay que silenciarnos. ¿Cómo lo hace? El icono nos va a ir explicando. Vean que la mano derecha de la Virgen está en alto, en dirección a sus labios, para decirnos que nos admiremos por la encarnación de su Hijo, porque ella no viene sola. En su vientre está Cristo, en su corazón y en su vientre, como diría San Agustín, para admirarnos del misterio de cómo Dios quiso nacer de ella para ser uno igual a nosotros, menos en el pecado. Segundo punto, el borde dorado que ustedes pueden ver aquí del manto es para indicarnos que para encontrarnos con Jesús hay que andar por el camino. Un camino que no siempre es fácil, pero que Cristo el Señor realmente es el camino, la verdad y la vida, y que nos debemos detener para justamente seguir ese camino, para tomar nuestras buenas decisiones. Vean en la mano izquierda de la Virgen, aunque ella en su mirada nos expresa esa ternura, la mano izquierda es determinante.
¿verdad? Como dando una indicación, ¿verdad? Como cuando los papás a veces nos iban a llamar la atención y nos hacen así, ya uno sabe, ¿verdad? Cuando hace ella así, es justamente lo que dice Jeremías 6:16. Deténganse sobre los caminos y miren, pregunten a los senderos, ¿dónde está el buen camino? Y vayan por él, así encontrarán tranquilidad para sus almas. ¿Qué nos está indicando María? Silenciarnos para reconducir nuestro camino a Él. Es lo que estábamos diciendo. Todo lo que es de María es referido a su Hijo. Ella lo que quiere es llevarnos a su Hijo. Es lo que en el Adviento ella nos ayuda. Y de nuevo, el borde dorado que les decía del manto que sube y que baja, nos dice que el camino no siempre es lineal, no siempre es fácil, pero para eso hay que confiar, hay que seguir, hay que dejarse conducir, subir, y eso implica cansancio, pero también perseverancia. Por eso también inclusive, vean que la dirección que tiene el dedo índice de María es hacia arriba. Nos conduce hacia las cosas del cielo, como diría San Pablo. Buscad, ¿verdad? Lo que está en lo alto. Es lo que María de esa manera nos indica. Ojalá que esta imagencita, que tal vez algunos conocen, sea lo que en este tiempo del Adviento esté resonando en nuestro corazón. Ya casi para ir haciendo cierre, la visitación, que es como la tercera gradita del Adviento, aunque la visitación la celebramos el 31 de mayo, en el Adviento también vamos a escuchar o vamos a acercarnos a ese momento donde María va a visitar a su pariente Isabel. Del 21 al 24 de diciembre, la figura de María y Juan el Bautista comienzan a resaltar más, como les decía al inicio de esta formación. ¿Qué nos enseña? El reconocimiento por parte de María Isabel que los tiempos nuevos ya iniciaron, porque ella no viene sola. ¿Con quién viene? Aparte de José, que lo vemos aquí, sobre todo, ¿quién es el que visita? Jesús. Ella es la portadora del sol realmente que nace de lo alto, Cristo. Ella es la que nos trae a Cristo. Y terminado el texto de la Anunciación, dice San Lucas, en aquellos días María se levantó presurosa y se fue a las tierras de Judá. ¿A qué? A llevar a Jesús, porque ya ella no se pertenece, porque es de Jesús y lo lleva a quien necesita, a encontrarse con el precursor. Y por eso es que la primera misión evangelizadora de María es salir al encuentro. Ella es portadora de Cristo, el arca de la alianza, porta al verdadero sol. Y lo más lindo que se le dice a María de parte de Isabel, para mí la bienaventuranza más preciosa, es: dichosa tú porque has creído. Dichosa tú porque has creído. Es lo que le dice Isabel. Cuando María llega, el niño que está en el vientre de Isabel, Juan el Bautista, salta de alegría. Ella también, y comienza a glorificar a Dios. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Y al final le dice: bendita tú porque has creído. Y es justamente lo que en el Adviento también celebramos. Del 9 al 12 de diciembre se dan las apariciones de Santa María de Guadalupe en México, que es impresionante esta aparición, porque María viene a visitar a su pueblo. María visita, como lo hizo con Isabel, pero igual ella viene ¿a qué? A traernos a Cristo, porque resulta que Santa María de Guadalupe está embarazada. El lazo negro, como en las indígenas en estos tiempos, usaban una cinta aquí
a la parte superior del vientre para indicar que está embarazada. Y además, aquí por acá, hay una rosa de 4 pétalos única en toda la tilma, única, que se llama esa rosa de 4 pétalos, ahorita se me acaba de ir el nombre, pero también es signo de que está embarazada, signo también de la divinidad. Es impresionante. Y ella en el Adviento, ¿qué viene a decirnos? No estoy aquí yo que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y resguardo. No soy yo la fuente de tu alegría. No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Viene a llenarnos de esperanza. Entonces, para hacer síntesis, María en el Adviento es fundamental, ella, en el proyecto de la salvación que el Señor lleva adelante. María es central, sabiendo que el centro es Cristo, ¿verdad? El centro es Cristo, pero María es central. María no nos va a decir nada que no sea Jesús. El segundo punto, Cristo y María son inseparables. Si ustedes leen el Vaticano II, Sacrosanctum Concilium 103, el documento sobre la liturgia, dice: Jesús o Cristo y María están unidos con un lazo indisoluble porque ella colabora de una forma particular en la obra redentora de Jesús. Ella es socia del Redentor y fiel discípula de Cristo. María y la Iglesia, ella es modelo para la Iglesia, es el miembro eminente de la Iglesia y es la madre de la Iglesia. Y ella nos orienta en nuestro camino a la segunda venida del Señor. En este tiempo que estamos, ¿verdad? Esa perspectiva escatológica significa: esperamos a Jesús que venga por segunda vez y ella nos ayuda a salir al encuentro con Cristo, con todas las características que ya ella nos ha enseñado. Entonces, finalmente, esperar con María es prepararse para las manifestaciones de Dios, que en la Navidad de forma especial celebramos, ¿verdad? La Epifanía, por ejemplo, por supuesto en la Natividad del Señor, todo, ¿verdad? Lo que significa contemplar estos misterios, prepararnos a las manifestaciones de Dios. Todos los días Dios se manifiesta y vendrá por segunda vez. Y no es una espera estéril, es una esperanza o es una espera activa. Quienes estuvieron en la misa, en la homilía se los dije, ¿verdad? Lo que dijo Pablo, aquellos que pensaban que ya Cristo venía de forma inminente, dijeron: ¿para qué vamos a trabajar más? Si ya Cristo viene, ¿ya para qué? Quedémonos sentaditos de brazos cruzados, ya viene Cristo. Y Pablo los zarandeó y les dijo: yo he dado testimonio de que he trabajado con ustedes y me doy cuenta que algunos de ustedes se meten en todo pero no hacen nada. Por eso los exhorto a que trabajen, porque el que no trabaja, que no coma, mientras viene el Señor Jesús. Entonces el Adviento, aunque es una espera que no es una espera estéril, nos pone a trabajar como María. María no se detuvo, María se puso en camino. Pongámonos en camino en este Adviento, en cada uno de los grupos a los que usted pertenece. Somos bautizados todos, hay mucho que hacer para anunciar a Jesús con esperanza, con alegría, llevar esperanza a todas las personas, a los enfermitos, habitantes de la calle, a nuestra familia. Una palabrita, un anuncio, un gesto de misericordia. El Adviento nos impulsa a esto como María. Además, es una espera creyente desde el primer momento. María nos impulsa a que nuestra fe realmente se pula, una fe que se trabaje, una fe que no se duerma, una fe real.
creerle a Dios. Es una fe y una espera perfecta también. María nos enseña a esto. Por eso, al ser un tiempo tan corto, apenas 4 semanas, vean que ya estamos a punto de encender la segunda vela y llegamos a la mitad del Adviento. Y preguntémonos, ¿se nos ha ido el tiempo o lo hemos aprovechado? Por lo tanto, ella es modelo para nosotros. No es solo esperar, es también salir al encuentro del Señor. Por eso es importante, como María, que nos detengamos. No detenernos de brazos cruzados, hay que caminar. Me refiero que en medio de nuestros trabajos, las carreras que a veces tenemos todos, ¿verdad? Que vivimos una vida acelerada, ¿verdad? A veces si nos despertamos en la madrugada, a veces nos fijamos en la hora, ¿a qué hora es? Y ya, se me fue el sueño, vamos a ver qué hay, ¿verdad? Como que nos llenamos de tanto. María nos enseña a detenernos, a silenciarnos y a pedir al Señor que venga por segunda vez. Para terminar, quisiera pedirles que cierren sus ojos un momentito, así breve, pero no se me duerman. Cerremos los ojos un momentito, silenciémonos un momento y pidámosle a la Santísima Virgen María que ella nos ayude a salir al encuentro de su Hijo. María, tú eres la madre de la esperanza, y la esperanza tiene nombre, que es tu Hijo Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Queremos pedirte, porque tu Hijo desde la cruz te encargó la misión de ser madre de cada uno de nosotros, que como madre podamos apoyarnos, podamos tomarte de la mano, podamos realmente dejarnos conducir por ti, para que tú nos lleves de la mano hacia tu Hijo Jesucristo el Señor. Ayúdanos en medio de las vicisitudes de nuestra vida a poder confiar plenamente en tu Hijo Jesucristo, que podamos tener una actitud de confianza y de esperanza en Él. Queremos agradecerte, Virgen Santa, porque como Madre nunca nos has abandonado, siempre nos abrazas a todos, siempre nos consuelas en nuestras luchas, pero siempre también nos invitas a que sigamos a tu Hijo. En este Adviento queremos pedirte que lo vivamos intensamente, con esperanza, para gozarnos jubilosos en la espera de la segunda venida de tu Hijo y en la celebración del nacimiento de aquel que se encarnó en tu vientre y que tú revestiste con carne y sangre para salvarnos. Ayúdanos, Madre Santa, a vivir el Adviento con una responsabilidad como cristianos, que sea un mejor año, un mejor Adviento, un mejor tiempo para ser cristianos de verdad, amándote a ti, porque amándote a ti aprendemos a amar a tu Hijo Jesucristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Esperanza, Ruega por nosotros. muy bien.
Entonces así vamos a vivir el Adviento, trato hecho, como un bebé, ¿verdad? Que agarra el dedito de la mamá o del papá o del tío, ¿verdad? Porque así era yo con mis sobrinos, cuando estaban recién nacidos, yo llegaba, ponía el dedito y se agarraban, ¿verdad? Vamos a vivir el Adviento así, agarrados de la mano del Señor y de la Virgen con confianza, para que este tiempo realmente podamos dar frutos en abundancia. Vamos a abrir un espacito breve, muy concreto. Si alguno quisiera hacer una preguntita, si tiene algún comentario, alguna pregunta que hacerle al Padre Mario, pues en este momento, unas 2, 3 personas si quieren. Don Enrique. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Muchas gracias. Los padres de la iglesia y nos dicen que la palabra de Dios se actualiza. Correcto. Y en obra lo que usted explica con la figura de la mujer en Apocalipsis. Ajá. ¿Verdad? Está el dragón ahí esperando que nazca el bebé para tragárselo. ¿Qué paralelismo podemos encontrar entre el dragón y la serpiente? ¿Verdad? Por un lado. Y después, en la misa, más de las misas, se dice también que nos ayude a interpretar los signos de los tiempos. ¿Cómo interpreta usted, especialista en biología, cómo ese dragón, ¿verdad?, todavía hoy está constantemente por tragarse a ese niño, ¿verdad? Y eso lo explicaba un poco y haciendo cosas ahí en mi cerebro, viendo la figura de la Virgen del Silencio que usted explicaba, ¿verdad? Porque vivimos un mundo ruidoso, ¿verdad? Un mundo que nos evade de lo que estamos realmente viviendo. Entonces, ¿cómo interpreta usted ese dragón, ¿verdad?, que hoy está prácticamente abortando todo lo que es la vida? Muchas gracias. Muchas gracias, don Enrique, por sus preguntas. Ciertamente podríamos nosotros poner en paralelo Génesis 3:15 con Apocalipsis 12, ¿verdad? Que es el texto que usted está mencionando, de la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, y ese dragón justamente que está a la espera de que nazca ese niño para podérselo comer, ¿verdad? Ese es así como el texto del Apocalipsis lo presenta. Ciertamente las semejanzas, evidentemente encontramos la serpiente y el dragón, la mujer Eva y la mujer del Apocalipsis, que al final de cuentas tiene evidentemente sus semejanzas. La serpiente y el dragón evidentemente es el mal, aunque en el Apocalipsis sabemos que se refiere en un primer momento al Imperio Romano, porque es escrito para los momentos de persecución de la iglesia, momentos muy duros, ¿verdad? Entonces es el imperio que está persiguiendo la iglesia. Pero también, evidentemente, la mujer en ese contexto del Apocalipsis se refiere a la iglesia en un primer momento, y si se refiere a la iglesia, también es la Santísima Virgen María como miembro de la iglesia. La iglesia que continuamente da a luz a Cristo el Señor, ¿verdad? La iglesia que trae al Señor, la iglesia que hace presente al Señor. En ese sentido es como se lee. ¿Cómo podríamos interpretarlo ya pasando a esa segunda parte de la pregunta? Pues ciertamente ahora nosotros, mientras vamos peregrinando, con la gracia de Jesús, con la gracia del Señor, nos toca a nosotros también vencer al mal. El mal está vencido desde que Cristo murió en la cruz y resucitó. Pero a nosotros, los miembros de la iglesia, en este peregrinaje hasta que lleguemos, ¿verdad?, al encuentro con Él, también nos toca irlo venciendo. Claro, hay muchas acechanzas del mal. Le toca a la iglesia, nos toca a la iglesia también aplastar esa cabeza del dragón, aplastar la cabeza de la serpiente, justamente como lo que dice Juan capítulo 15, permanezcan unidos a mí para que den fruto, porque solo no vamos a poder, necesitamos estar pegados al tronco principal de esa vid que es Cristo para poder dar fruto. Ciertamente también dice Jesús, y al sarmiento que da fruto constantemente se está podando para que dé fruto más grande. Ese podar significa, hay tentaciones, a veces hay pruebas, nos damos cuenta de nuestras limitaciones y todos los días hay que decirle sí al Señor para vencer al mal. Por supuesto, hay muchas acechanzas del mal
que le corresponde a la iglesia, a nosotros, también vencer. No es en solitario. Para eso es que el Señor se ha quedado con nosotros a través del Espíritu Santo, por supuesto. En el sacramento de la Eucaristía debemos fortalecernos, el sacramento de la reconciliación para renovar la gracia, y cuando Cristo venga por segunda vez, será aniquilado, la muerte será aniquilada y el mal de una forma definitiva. Ahora nos toca a nosotros en este valle, ¿verdad?, seguir peregrinando para encontrarnos con Cristo. Y por eso es que, y con eso termino, María como modelo de la iglesia triunfante. Ya la iglesia está triunfante en María. Ahora, al resto que somos nosotros, estamos en ese camino, ¿verdad?, para llegar al encuentro con el Señor. Ella va con la iglesia caminando para decirnos también cómo podemos vencer al mal, tomados de la mano de Jesús. Por eso también Pablo dice, ¿verdad?, ni la muerte, ni la persecución, ¿verdad?, nada nos podrá separar del amor del Señor. Y por eso es que hay que seguir venciendo esa serpiente, ese dragón, ¿verdad?, que aún en medio de las persecuciones que existen y seguirán existiendo, el Señor es el que va a tener siempre la última palabra. Gracias, don Enrique, por su pregunta. No sé si hay otra pregunta o algún otro comentario. Sí. La primera, ¿es correcto seguir llamándole por redentora? Ajá. Sí. Ok, ya te respondo. Ajá. ¿Y la segunda es cómo se llama el documento de la Biblia que Sí. mencionaste? Muy bien, perfecto. Gracias. Con muchísimo gusto, nada más. Bueno, es que ya se desconectó, pero no hay problema. Justamente en la nota doctrinal, ¿verdad?, que fue aprobada o fue dada para la iglesia empezando el mes de noviembre, es fruto de 30 años de trabajo, no es algo antojadizo, ¿verdad? La nota doctrinal se llama Mater Populi Fidelis, que significa Madre del Pueblo Fiel, así se llama el documento, lo pueden encontrar en internet, Madre del Pueblo Fiel o Mater Populis Fidelis. Y la pregunta así propiamente, ¿la podemos llamar así? Yo diría, ahorita no es prudente, no es una nota que es prohibitiva, sino que es una nota que corrige, que es doctrinal, por las razones que ya les decía. Por ejemplo, para que me pueda explicar, el padre, ¿qué se me hizo el padre Cristian? De ahí, padre. Por ejemplo, el padre Cristian y yo somos sacerdotes, somos cohermanos, los dos somos sacerdotes. Puede ser que a mí me manden aquí, por ejemplo, y el padre Cristian es el párroco, pero los dos somos sacerdotes iguales. Él se ordenó en el 2007 y yo en el 2008, aquí mismo. Pero, aunque somos cohermanos sacerdotes, la autoridad que tiene el padre Cristian en esta parroquia, en esta catedral, yo no la tengo. Si yo viniera a ayudarle aquí, muchas cosas yo tengo que consultárselas a él porque él es el párroco. Hay cosas que yo no puedo hacer como sacerdote, solamente el padre Cristian, aunque somos cohermanos. Entonces, anteriormente a la Virgen se le llamaba corredentora, sabiendo que Cristo es el Redentor y colabora ella en la obra redentora de Cristo. Pero comenzó ese término a ser confuso. Algunos decían, ¿cómo es que la Virgen también es redentora con Cristo? Así como los dos somos sacerdotes. Entonces comenzó a ser dificultoso. En la nota doctrinal dice, Juan Pablo II utilizó el título 7 veces, de 1980 como hasta 1990, más o menos. 7 veces lo utilizó. No hay ningún documento oficial en el Ángelus, en una catequesis, pero luego mejor se le dio la sugerencia de no utilizarlo porque causaba confusión. Concretamente, utilizarlo, mejor no, para no causar confusión. Pero ¿cómo? ¿Usted le está diciendo al que María no colabora en la redención?
Hemos dicho toda la noche que sí, y la iglesia lo sigue diciendo. Solo que el título, al causar confusión, el documento dice, al estar explicando tantas veces el título, el término, conviene mejor no utilizarlo, porque causa confusión. Si yo lo utilizo para empezar a tener problemas con la gente a lo interno de la iglesia, ves que yo sí lo entiendo bien, pero ustedes no sé qué, y qué barbaridad, a mí nadie me puede negar decirle así a la Virgen. Ya no estamos haciendo lo que la Virgen nos dice. La servidora humilde, fiel, obediente a la escucha de la palabra de su Hijo, estamos haciendo lo contrario que ella hace. Entonces, yo lo que les invito es, lean el documento, es precioso, lindísimo, no dice nada nuevo, que Lumen Gentium hace 61 años que se escribió, que yo no sé si la hemos leído. Lumen Gentium, capítulo 8 de la Lumen Gentium, no dice absolutamente nada, está reafirmando lo que la iglesia ha creído y cómo la teología ha avanzado, la reflexión avanza, el dato de fe se mantiene, ¿verdad? Pero cómo yo puedo transmitir las formas para describir algún elemento de nuestra fe, eso sí puede variar. El ejemplo, antes se le decía redentora a la Virgen, mejor no, corredentora, hasta el siglo XV. Ahora, evitémoslo porque puede causar confusión, no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Bien, quisiera agradecerle al Padre Mario por tu tiempo. Con mucho gusto. Te bendiga por tu tiempo. Gracias a Dios también por el don de la sabiduría que te da también para podernos orientar a todos. Y es un motivo para darle gracias a Dios, que suscite siempre, ojalá en nuestra diócesis, personas como el Padre Mario, sacerdotes y laicos que busquen formarse. Y para nosotros es muy importante, evidentemente, siempre recibir formación sobre los temas principales a nivel teológico, mariológico, cristológico, como lo estamos haciendo en esta noche. Todos los que quieran repasar el tema que nos ha dado el Padre, todo se ha salido en vivo por el Facebook de la Catedral y también quedará ahí. Si lo quieren repasar, si lo quieren compartir, estará en la página de Facebook de la Catedral. Igual ahí acabo de pasar el enlace en el chat del Consejo Pastoral de la Mater Populis Fidelis, para que lo puedan compartir los coordinadores también con los demás miembros de sus grupos y las puedan leer, hagan parte de su lectura espiritual. Así que, Mario, pues te lo pago. Muchas gracias, la Padre. Virgen Santísima te proteja. Gracias. Démosle un fuerte aplauso, Muchas agradecimiento al gracias. Padre. Muchas gracias. Que Dios me les bendiga mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Igual agradecerle a Douglas que nos ha acompañado con la transmisión para que esto pueda salir por la página de la Catedral, a todos los que la han seguido también en vivo, pues que a todos Dios los bendiga. Vamos a pedir al Padre Mario que nos dé pues la bendición y la oración final. Gracias. De nuevo gracias a todos, ¿verdad? Y al Padre Cristian, que lo quiero muchísimo porque nos conocemos desde que yo era así de este tamaño, pero Cristian sí creció un poquito más. Desde muy pequeños nos conocemos, ¿verdad? Desde el primer grado de la escuela, imagínense, y ya tenemos 48 años, ¿verdad? Y siempre hemos coincidido, gracias a Dios, en muchos momentos del ministerio también, y le agradezco mucho también la invitación y a ustedes también la paciencia y el poder compartir juntos. Digámosle a la Santísima Virgen María Nuestra Señora, bajo tu amparo y protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, ante bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, Nuestra Señora del Carmen. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, que es todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, les proteja y les acompañe siempre. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Que todos tengan una feliz noche y un feliz Adviento. Muchas gracias.